Bien, amados hermanos, que Dios me los bendiga. Buenas noches. Hoy tenemos un tema que le hemos titulado La oración no tiene distancias. Y para eso queremos leer la palabra del Señor aquí en Mateo capítulo 8, versículo 5, que dice: entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene. Y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente, y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de los dientes. Entonces Jesús dijo al centurión: ve, y como creíste, te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Bendito el nombre del Señor. Bien, vamos a orar. Padre, bendecimos esta palabra. Señor Jesucristo, te pedimos, Padre, que bendigas de principio a fin, Señor, estas sagradas escrituras. Te pedimos que tu Santo Espíritu pueda guiarnos y encaminarnos conforme a tu santa y poderosa voluntad. Pues, amados hermanos, vemos aquí la palabra del Señor, ¿verdad? Como este centurión, que era prácticamente un militar romano, tenía un problema en la casa, ¿no? Y ese problema, ¿cuál era ese problema? Pues ese problema era prácticamente que tenía un criado sumamente enfermo, ¿no? Sumamente enfermo, no sabía qué hacer, estaba prácticamente desahuciado, tal vez por la ciencia médica. Y vemos claramente aquí, ¿no?, cómo parte de la vida siempre es los problemas que tenemos diariamente, problemas en los hogares, y aún con esta pandemia, estos problemas terribles de esta pandemia, pues que nadie sabe lo que pueda pasar. Vemos claramente aquí, ¿no?, cómo el centurión fue a Jesús y prácticamente, envió, ¿no? Envió a Jesús y le dijo, aquí vino entonces el centurión y dice que le rogó al Señor y le dijo: mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Imagínate. Y entonces el criado estaba prácticamente atormentado, enfermo, no sabía qué hacer. Y el centurión romano fue a Jesús, ¿no? Fue a Jesús y le pidió ese favor y le dijo: mira, yo quiero que vayas, ¿no? Yo quiero que tú me ayudes con este problema. Entonces Jesús tenía la buena voluntad de ir hacia la casa. Y él claramente le dice, ¿no? Le dice: mi criado está postrado en casa, paralítico, atormentado. Y Jesús le dice: yo iré y le sanaré. Porque la intención de Jesús era ir y sanar a este criado. Era ir y sanarlo, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Que el centurión le dijo: no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Vemos claramente entonces que el centurión, a pesar de que no era tal vez una persona devota, judía, él era un romano, un centurión que se dedicaba a cuidar las cortes, ¿no? Las cortes de Roma, de este imperio tan poderoso, ¿no?, de Roma. Y vemos aquí entonces cómo es que tenía
prácticamente como una confianza en que aunque Dios o Jesús estaba lejos, pero Jesús podía enviar una oración para su criado y su criado sanaría, ¿no? Cómo este centurión tenía ese entendimiento, esa comprensión a la autoridad que representaba Jesucristo en la tierra. Y aquí vemos claramente, ¿no? Y dice el centurión: no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi siervo sanará. Imagínate, solamente di la palabra y mi siervo sanará. Entonces aquí Jesús dijo, verdad que me ha sorprendido porque no he visto, ¿no? Tanta fe en todo Israel. Al oírlo, Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Imagínense. Entonces podemos ver aquí claramente, amados hermanos, el poder de una oración. Aunque sea una oración a la distancia, no importa, el poder que tiene la oración. Imagínense, el gran poder de la oración. Así que tal vez si pensamos, porque hay en este tiempo de la cuarentena, las personas están lejos, ¿no? Unos están en un lugar, otro lugar, y tal vez no pueden estar cerca. Pero ¿qué podemos hacer en este tiempo de la cuarentena que estamos distanciados? Podemos orar, y la oración no tiene distancia, la oración no tiene barreras. La oración que se hace con fe llega al lugar donde tiene que llegar. Tal vez tú puedas, ¿no? Tener familiares que están enfermos, problemas de algún familiar a la distancia. Pues el Señor nos pide que oremos y clamemos a Él. Y entonces cuando clamamos a Dios, entonces esa oración llega, esa oración viaja hasta allá y puede bendecir a esa persona, a ese familiar. Y aquí claramente, ¿no? Al oírlo Jesús dice que se maravilló, o sea que Dios se maravilló de la fe que él tenía. Él le dijo, el centurión romano le dijo: no soy digno de que entres en mi casa, solamente di la palabra y mi siervo sanará. ¿Verdad? Solamente di la palabra y mi siervo sanará. Entonces se da cuenta cómo él dice que la fe que uno le pone a la oración, dice que es una fe que impregna la oración y esa oración viaja para bendecir a esa persona. ¿Se da cuenta? Así que si en este momento tal vez tú estás lejos de tus familiares, no sabes qué hacer con esa familia, pues el Señor te dice: ora que yo voy a obrar en esa oración. ¿Se da cuenta? Voy a enviar esa oración para bendecir tu vida y bendecir también la vida de esa persona. La oración no tiene distancia. Tú y yo podemos orar a la distancia y esa oración va a llegar. Entonces, muchas oportunidades hemos orado y Dios nos escucha. Dios atiende nuestras oraciones a la distancia. Tal vez hay personas que dicen: ¿cómo hacer? Mis hijos están lejos. Oremos por nuestros hijos, oremos por los familiares que están lejos, padeciendo esta pandemia difícil. Orar en el nombre de Jesús. Al oírlo, Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Yo digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Ahí será el lloro y el crujir de los dientes. Entonces Jesús dijo al centurión: ve, y como creíste, te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Como creíste, dijo la palabra, sea hecho. Una de las formas que el enemigo puede atacar a un cristiano es tratando de apagar su fe, con diferentes circunstancias, tratando de apagar esa fe. ¿Se da cuenta? Pero ahí dice Dios, nuevamente: aviva tu fe. Ponle fe a tu oración. Mantén la fe que Dios algo va a hacer. Algo importante Dios está ya trabajando. Entonces, como punto número 1 vemos, ¿no? que a veces tenemos problemas en el hogar. El centurión tenía un problema grave. Su siervo estaba muy enfermo. Él fue donde Jesús
y le dijo, ayúdame, necesito que sanes a mi siervo. El Señor quiso ir, pero él no dijo, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi siervo sanará, porque yo también soy un hombre bajo autoridad, tengo personas bajo mi cargo, bajo mi autoridad, y entonces solamente di la palabra. Yo sé que tú tienes un poder y tú tienes una autoridad en el mundo espiritual. ¿Se da cuenta? Entonces, ¿qué hacer en este tiempo de pandemia, de coronavirus? Orar a la distancia, amados hermanos. Dios escucha y atiende nuestras oraciones. Dios las escucha. Dios las atiende. No importa que estemos lejos de esa persona, de ese familiar. No importa que estemos lejos. Si tú y yo oramos y clamamos al Señor, ahí Dios va a enviar su bendición. A la oración no la limitan las paredes ni tampoco la distancia. Si oramos con fe, esa oración va a llegar. En muchas oportunidades hemos pasado dificultades y hemos orado y Dios nos escucha nuestras oraciones. Así que si en este momento tal vez tengas una petición en tu corazón, reflexiona aquí con esta palabra, que el Señor te dice, ora, clama a mí que yo te responderé, como dice Jeremías 33:3, ¿no? La palabra del Señor. Entonces, ¿cómo trabaja la oración a la distancia? No sabemos, pero así es Dios. Dios, cuando uno se sumerge en oración, oramos, cubrimos a esa persona, cubrimos a ese familiar, entonces Dios llega y Dios te bendice esa petición. En este momento tal vez hay personas que tienen peticiones que están ahí, tal vez que no han sido escuchadas por Dios todavía, porque tal vez no hemos decidido orar porque no estamos cerca de esa persona. Pues el Señor te dice en este momento, ora, clama a mí que yo te responderé, sigue adelante, que yo voy a bendecir esa petición. Así que si tienes alguna petición que quieras que Dios escuche, queremos orar, queremos interceder para que Dios atienda tu oración. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, el Rey de Gloria. Sorprende mucho cuando dice, entonces Jesús dijo al centurión, ve y como creíste, te sea hecho, ¿no? Aquí habla claramente, como creíste, te sea hecho. Porque a veces llegan dudas, inseguridades al poder del Señor y a veces dudamos, a veces nos afligimos por diferentes circunstancias. El enemigo quiere que uno pierda tal vez la fe o perdamos, ¿verdad? Perdamos la fe en esa oración. Pero entonces Jesús le dijo, como creíste, hermano, te sea hecho. Así que no hay que dejar de creer. Hay que esperar que Dios va a obrar bendiciones en esa petición. Así que te animo en este momento a hacer un clamor y una oración para que Dios pueda bendecir esa petición que tal vez usted tenga en su corazón, porque la oración no tiene distancia. En el nombre de Jesús vamos a orar. Padre, venimos ante ti, Señor. Te pedimos, Espíritu Santo, que nos bendigas, que nos guardes. Señor amado, que bendigas este mensaje. Sabemos que hay hermanos que están, Padre mío, sufriendo dificultades, momentos difíciles, pero creemos, Señor, creemos que tú vas a obrar, Señor amado, bendiciones. Creemos, Señor, que tu gracia y tu misericordia estará con nosotros. Y bendice, Señor, todas las peticiones que mis hermanos tengan en su corazón, ya sean peticiones familiares, ya sean peticiones en la salud, peticiones, Señor, que tengan en su corazón. Padre bendito, bendícelas, Señor amado. Te pedimos, Señor, que un manto, una cobertura especial se derrame sobre todos mis hermanos en el nombre de Jesús. Que en este tiempo difícil te pedimos que te lleves, Padre, todo espíritu de muerte, todo espíritu de enfermedad, en el nombre de Jesús. Que tu gracia, tu misericordia se extienda sobre todos nosotros. Padre, gracias por tu bondad y gracias por hablarnos aquí, Señor, por ministrarnos en esta noche especial. En el nombre del Padre,
del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Que Dios te bendiga, amados hermanos. Con nosotros será hasta una siguiente oportunidad. Así que no nos olvidemos que la oración de fe no tiene distancia. Bendición tras bendición. Amén.